¿qué es lo que más destacas también para dedicárselo también a esos equipos directivos, a esos profesores que también quieren asumir ese desafío y brindar sus escuelas para el cambio? ¿Qué destacas tú de esos cambios organizativos que habéis afrontado y que habéis logrado como más significativos y por los que seguís apostando, ¿no? Yo corregiría, Isabel, no sé si somos o no somos inocentes, pero lo que no somos neutrales. Las organizaciones nunca son neutrales. Y en ese sentido, un poco lo que decíamos antes, esa pasión, esos principios o determinadas claves que son neurálgicas en cualquier organización y que hace que tú cuestiones, es decir, y pongas al servicio de esos principios pues todos los medios y los recursos que tengas, ¿no? Y a partir de ahí pues burlas al sistema en la precariedad que puedes, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esas decisiones? Pues hombre, básicamente las que tienen que ver con el currículum, quiero decir, nosotros hacemos una lectura creativa del currículum de la comunidad autónoma correspondiente, quiero decir, y una lectura crítica también de discernimiento de los contenidos de las disciplinas en el claustro y en los equipos de decisión, o sea, en los equipos de la fundación, ¿no? En términos de interdisciplinaridad, de verticalidad en la visión del currículum, de relación del conocimiento, tenemos una apuesta muy fuerte por la globalización, tenemos globalizada en primaria aproximadamente el 60% del currículum durante toda la primaria y en secundaria aproximadamente el 80% del currículum está globalizado en ámbitos y esa apuesta requiere una reflexión en equipo bastante importante. En metodologías hemos hecho una apuesta muy fuerte por la metodología de proyectos, pero no solo de proyectos. Yo siempre digo que las metodologías tienen que ir en packs de 4, llamamos los 4 cajones, o sea, necesitas siempre tomar 4 decisiones metodológicas en cada sesión de aula. Eso requiere interacción social, metodologías asociadas a cómo mezclas a los alumnos, metodologías asociadas a los productos de aprendizaje, la visibilización del aprendizaje. En nuestros centros es muy importante todo el tema de la cultura de pensamiento y la metacognición. Llevamos muchos años trabajando todo el tema de las funciones ejecutivas, cómo funciona el pensamiento crítico y todas las estrategias que activan y que garantizan la estimulación del pensamiento crítico, riguroso y creativo. Hemos hecho una apuesta brutal por el plan lector. En nuestros centros leen un mínimo de 30 libros, en Valencia, que ya lleva 5 años, el mínimo ya está en 40 libros cada curso. Tenemos las salas de lectura, no tenemos dinero, ¿no? En Zamora no tenemos calefacción, voy a hacer una reivindicación, no tenemos calefacción, tenemos a los profes dando clase con abrigos y bufandas y los niños acurrucados, así se están más quietos. Esto funciona, es un poco, pero ciertamente no tenemos nada, pero tenemos un aula de lectura. Con las radiadores. Sí, quiero decir, pero al final para el plan lector es fundamental, combinado con lo que llamamos la hora de escritura creativa, es decir, tenemos 3 bandas horarias, ¿no? La primera banda es lo obligado para salir bien en la foto, lengua y matemáticas. La tercera banda son los proyectos y ahí depende la proporción horaria según cada nivel. Y luego tenemos una banda exótica donde tenemos asignaturas propias, una hora de aprender a pensar, una hora de plan lector, una hora de escritura creativa. Y así en esos espacios, tutoría lectiva, tenemos tutoría vertical, los tutores tienen los niños tienen una doble filiación, tienen la tutoría horizontal una semana y la semana siguiente la tutoría vertical, un tutor con niños de 5 edades diferentes, y ahí hacemos los programas de valores, emprendimiento, programas de centro, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, toda esa variación hace pues que al final la vida del centro sea un poco diferente, ¿no? Antes de contar a nuestros compañeros que están ahí en Valladolid intentando preguntar... No inspectores, ¿no? No, son asesores, son bueno. gente como nosotros que estamos en esa selva del acompañamiento, ¿no? No, pero mira, siempre voy a añadir una cosa, porque yo creo que cuando te toca un buen inspector o un buen asesor, yo creo mucho en el rol de la administración. Y hay mucha diferencia, a veces esto es políticamente incorrecto, pero como ya nos hemos animado, que cuando nos preguntan por qué hay tantas diferencias en los resultados de las comunidades autónomas, un factor que nadie pone el cartel es cómo funcionan los centros de profesores y las inspecciones educativas, porque el rol de apoyo, ¿no? Un poco de blindaje, de proteger, ¿no? Esas incubadoras de cambio que son los proyectos como los nuestros, eso es muy distinto entre en unos lugares y otros, ¿no? Y cuando tú sabes que cuentas con el voto de confianza del inspector, de la inspectora de turno, del asesor, o los recursos o la participación en eventos o en cosas que se hacen, que en comunidades autónomas no podemos ir y en otras sí, quiero decir, hay mucha diferencia entre el impacto que tiene una buena administración educativa a la hora de extender ese cambio y de proteger ese cambio, ¿no? Y de ayudar también a discernir y a evaluar los resultados de ese cambio.
pero no siempre se acierta, ¿no? Esto me encantaría quizá pasar a ese nivel de conversación como Claro. asesor y también aportar mi visión. La próxima conversación. Exacto, pero ya aportarlo como persona que lo vive, Sí. porque también es muy importante tenerlo. Dos últimas cosas antes de esas preguntas. ¿Cómo veis la importancia, en vuestro caso, de tener un equipo que piensa alrededor de las escuelas, que es muy importante en el proyecto y en la creación, y el valor de tener un proyecto educativo flexible, pero tener un proyecto, o sea, saber dónde camináis brujuleando por esa selva, ¿no, Gregorio, en los dos casos, ¿no? O sea, con dos modelos diferentes, una organización mucho más grande y un espacio concreto y un centro, ¿no? A ver, es que no existiríamos si no hubiera un equipo que piensa. Quiero decir, al final esa idea de liderazgo compartido es fundamental, que si nosotros no tenemos recursos económicos ni destacamos por un cambio que apueste por la tecnología, porque tampoco nos lo podemos permitir, ¿no? Pero evidentemente lo que sí tenemos es un equipo de profesionales muy potente, ¿no? Que alimenta pues esos procesos de vertebra, ¿no? Los nervios de las escuelas, ¿no? Y luego un sentido de autocrítica, de mejora constante. Pues claro que muchas cosas no nos salen bien, quiero decir, y muchas cosas nos gustaría hacer distinto, ¿no? Y sí tenemos encontrar esos espacios y esos tiempos para pensar, para reflexionar, para contrastar, para cambiar, para rectificar cuando no funciona, ¿no? Yo creo que ese motor, por eso siempre digo, al final el liderazgo es una clave fundamental para diseñar cualquier proceso de cambio. Y luego no hay cambio sin proyecto. Esto también es verdad. Hoy lo vemos no tanto en nuestras escuelas, lo vemos mucho más por la demanda muchas veces que tienes de formación, ¿no? Muy errática, o sea, de gente que ha ido a un congreso, se ha ido de excursión a Finlandia y vuelve medio chalao y te llama y te dice, bueno, ya he tirado las paredes, ¿ahora qué hacemos? ¿No? O sea, ya he quitado los libros, ¿y ahora qué hacemos? O sea, o sea, en este momento también hay mucha innovación de Twitter, quiero decir, de gente un poco pirada o de liderazgos muy personalistas, de gente que es muy visionaria, pero que luego ves que la gente no le sigue, ¿no? Entonces, esto es un riesgo, porque al final desmontas cosas que dentro de su tradicionalidad pues a lo mejor funcionan, y también hay mucho pirado por ahí, ¿eh? Entonces, en ese sentido, un proyecto claro es fundamental. Pues, ¿no? Bueno, en nuestro caso, que es una cosa mucho más pequeña, porque es decir, que yo conozco Fundación Trilema y efectivamente han sido capaces de crear toda una estructura en torno a su forma de entender la educación. Entonces, en nuestro caso tenemos muchos menos, o sea, es un colegio que tiene un claustro de 80 profesores, entonces jugamos con nuestros elementos, es decir, que nuestra organización y nuestra posibilidad de cambio tiene que ver con las personas que trabajamos allí. Entonces, lo que hemos hecho ha sido crear una estructura que nos permite generar tiempos dentro de nuestro trabajo diario, porque la reflexión, la innovación necesita tiempo y la reflexión necesita tiempo, y eso no pueden ser cosas añadidas al dar clase de los profesores cada día, ¿no? Entonces, en esta idea en la que he insistido mucho de trabajar varios profesores a la vez, lo que nos está permitiendo es generar espacios dentro de la jornada escolar que permite que pasen otras cosas. Pero un poco en la idea de que creemos que esto, ¿no? Que la reflexión o que la innovación, o sea, que a veces el que un profesor dentro de su horario ponga que tienes una clase, significa que en ese momento puedes estar con otro compañero preparando actividades para que la semana que viene, o haciendo un proceso de reflexión sobre algo que está pasando, ¿no? Es decir, un poco cambiar ese rol del profesor, o sea, no pensar solamente en gente que tiene que estar en un aula contando cosas, ¿no? Sino que ese ser profesor también, o dentro de ese trabajo de ser profesor, también están incluidas estas otras funciones que son imprescindibles. O sea, o tú creas una estructura que te permita reflexionar y hacer otras cosas, y o tienes gente y tiempo que te permita hacerlo, como es el caso de muchas organizaciones, o puedes liberar a mucha gente durante mucho tiempo para que lo prepare, o tienes que buscar una organización interna que te permita, porque si no lo tienes, al final, pues eso, no vas a conseguir realmente cambiar nada, ¿no?